Platón, amigo, dime, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí para crecer, vivir y morir. Pero dime, ¿cuál es el propósito en esta vida? Aprender cosas nuevas, tener una familia y alcanzar nuestros sueños y propósitos. Efectivamente, todos aquí tenemos un objetivo, alcanzar nuestros sueños, hacer una familia, para alcanzar lo que queremos. Pero, ¿sabes qué, Platón? El mayor error del ser humano es creer que lo sabe todo. Eso cierra las posibilidades de poder aprender más. Entonces, ¿nuestro propósito en sí es realizarnos como una especie? Efectivamente, Platón. O dime, ¿cuál será tu propósito? Discípulos, ¿qué es la moral para ustedes? Para mí la moral es lo que está bien y lo que está mal. Para mí la moral son las costumbres y normas que permiten juzgar las acciones de las personas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Aristóteles. Tenemos un concepto moral de acuerdo a nuestras culturas y costumbres. ¿Alguien puede tener su concepto de moralidad? Yo creo que sí. Pues sí, depende de las personas de cuál es su definición propia de qué es lo que está bien y mal. Entonces, ¿es correctamente moral que hayan matado a Sócrates? Debido al contexto que se vivía en esa época, lo que se creía bien y mal en esa época, tal vez sí estuvo bien lo que realizaron, cómo lo asesinaron. Homero, ¿quieres tener un chocolate? ¿Me das? ¿Y a Karen? ¿Y a Karen? Dale a Karen. También comparte la Karen. Gracias. Bien, ¿ahora puedes ir a tirar tu basura? Es basura. ¿Cuál es tu método de educación? ¿Cómo le enseñas al niño? Yo lo divido en 4 etapas. En la primera etapa le enseño los modales básicos como es decir gracias, compartir, todo modal básico que debe aprender un niño. En la segunda etapa tengo que enseñarle más especializado como respetar a los mayores, todo lo que debe ya estar ya para que se vaya induciendo en el mundo. Y en la tercera etapa ya es donde ya inicia como la escuela como tal, ya inicia gimnasia, lectura, música, todo eso. Y en la cuarta etapa y última etapa es donde entra un liceo. Ahí se le enseña ya las materias más especializadas como aritmética, ya la escritura y todo ese tipo de... Ah, perfecto. Ahora entiendo la importancia de las etapas. Bueno, queridos discípulos, hoy vamos a ver matemáticas, suma y resta con puntos decimales. Ok, maestro. Tenemos estas pelotas donde estas dos grandes equivalen a dos pequeñas, o sea, una equivalen a dos. Ok. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas dos, ¿cuántas van a equivaler por grandes? Una. Y si tenemos así, Dos. Si ponemos así, Tres. y si le agregamos otra chiquita, 3.5. Y chicas, saquen sus materiales, saquen su libreta. Bien, ahora lo que tiene escrito quiero que tú lo leas. Lee el primer párrafo. ¿Qué es la moral para ustedes? Son las costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar a las personas. Y la moral en lo que estás bien y en lo que estás mal. Excelente. Ahora tú. no sé. ¿No sabes leer? No, ¿No te enseñaron? no, ¿Por qué? porque no tengo dinero. Bien, chicas, es un gusto verlas de nuevo. Quiero que me digan en qué nos quedamos. ¿Tú quieres ir primero? En la educación, que es la raíz etimológica del concepto de educación que procede del término latino educare.
que significa extraer o sacar algo dentro del hombre. Ahora, ¿tú puedes decir qué es enseñanza? Es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. ¿Y cuál de las dos me puede decir qué es aprendizaje? Yo. El aprendizaje es el proceso en el cual se adquieren habilidades o conductas, conocimientos y valores. Pues es un gusto ver tu cambio y ojalá sigas así. Bueno, a mí me toca hablarles sobre Juan Ignacio de Loyola, que él, pues, todo lo que él estudió y dejó fue relacionado a la educación católica. Ignacio de Loyola fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso. Durante la Contrarreforma, su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta que le tenía al Papa. Fue un fundador de la Compañía de Jesús, de la cual fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de miles de miembros en las 100 casas que había. En su mayoría, los colegios y las casas de formación eran repartidas en 12 provincias, y él, al momento de su muerte, dejó todos los ejércitos espirituales que él tenía, los dejó como para dejar las enseñanzas a los que fueran llegando, a los que se quedaron en las casas católicas que había. Su muerte fue en 1548, además de que cuando él tomaba una decisión siempre pensaba en ser lo más maduro que pudiera antes de tomar la decisión, y que fuera como muy de acuerdo a lo que él creía, y ya después de eso pues la tomaba. Los resultados de esas consideraciones que él tomaba eran ocasionadas, así decirlo, eran dirigidas por las necesidades de una acción que... Hola, yo soy Lorena Mazáñez y a mí me tocó representar a Sócrates. Pero, ¿quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego considerado uno de los más grandes. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo. Sócrates no escribió nada, entonces todo lo que sabemos de él es por otras personas. Sócrates hablaba mucho de la virtud, pero para Sócrates, ¿qué era la virtud? Para Sócrates, la virtud es el conocimiento y la sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo llegamos a la virtud? Él dice que para volvernos sabios tenemos que reconocer que no sabemos todo. Esto hace que abras tus conocimientos para conocer más, para aprender más. Y entonces eso te hace ser sabio, el reconocer que no sabes nada para aprender cosas nuevas. Y de ahí salió el dicho de yo solo sé que no sé nada, de Sócrates. Para enseñar, Sócrates se disponía de un método que se llama mayéutica. La mayéutica es un método o técnica que consiste en hacer las preguntas a la persona para que éste descubra conceptos que estaban ocultos en su mente, o para que él solo vaya descubriendo mediante preguntas, ¿ok? Bueno, pues desgraciadamente Platón fue condenado a juicio por 2 razones. Desvío de la juventud, y este consistía en hacerlos filosofar, pensar diferente, si estaba correcto las cosas, que los hiciera pensar. Y la segunda, que fue la impiedad pública, que era como burlarse de la religión. Bueno, pues este fue condenado a muerte y le dieron cicuta, es una planta venenosa que actúa su objeto, ¿sí? En 5 minutos, entonces murió.
Hola, soy Osvaldo Raúl Martínez Velasco y en esta obra me tocó exponer a Aristóteles y a Juan Amos Comenius. En este primer video les explicaré una breve introducción sobre quién fue Aristóteles. Aristóteles nació en 384 a.C. en Estagira. Él fue un filósofo discípulo de Platón, quien a su vez fue discípulo de Sócrates. Él fue el primero en estipular una variante de educación privada y una variante de la educación pública. Él siguió un programa que constaba de 5 fases que se lo expondré a continuación en el video, en la obra. Ahora les hablaré sobre Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius fue un filósofo, teólogo y pedagogo que nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia. Él fue el menor de 4 hijos de una familia de granjeros acaudalada. Él estudió en Alemania y cuando terminó sus estudios en Alemania, él regresó a su país natal, donde a la edad de 24 años se convirtió en sacerdote en la Unión de los Hermanos. De ahí se volvió profesor en el gimnasio de Leceno, se convirtió en profesor de latín. Ahí se dio cuenta que había una gran desigualdad y propuso un programa llamado Pampedia. La Pampedia se traduce a la educación universal. Proponía que se le impartiera la educación por igual a los pobres como a los ricos, además de que tuvo grandes obras como reglas gramaticales más fáciles, la didáctica magna, que pone como al alumno y al sujeto del estudio como lo principal de la educación. Y eso pusimos en esta obra, quisimos ejemplificar la Pampedia, la educación universal, y que lo aproveche. Marco Fabio Quintiliano fue uno de los docentes romanos más conocidos e importantes, estudioso de los métodos didácticos y también fue el autor de la obra La formación del orador, donde en ella ponía todas sus experiencias que tuvo después de haber sido 20 años docente, y donde también da las pautas para ser un buen profesor. Quintiliano recomendaba enseñar a los alumnos, pero sin agresión, ya que él estaba en contra de ello. También consideraba que la enseñanza no tenía que llegar a ser monótona. Lo que él quería es que fuera más práctico. Y de igual manera propuso que el empleo del juego como un recurso didáctico. En pocas palabras, lo que quería Quintiliano era hacer la enseñanza más práctica y didáctica, o sea, que no cayera en una rutina.